hopes and fears and frozen lungs, bitter taste of clinging on, desperate tears, they only come when your love is strong, can't stand still. Hola Pilar. Hola, ¿Qué tal? buenos días. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Muy bien, ¿y vosotros? Pues muy bien. Encantada de que me hayas citado aquí. ¿Dónde estamos? Pues mira, estamos en la pescadería de Cooperativa de Hostelería, que es donde venimos habitualmente a coger pescado, y con Merche, que ya, bueno, nos conocemos. Hola, Merche, ¿qué tal? Bien, aquí, trabajando Bueno, un ratico, así trabajando que bien. un poco, ¿verdad? Sí, a gusto. ¿Tenéis mucho trabajo en esta temporada? Sí, ahí es temporada todavía de trabajar, o sea que encima, bueno, pues depende de la fecha, se nota, sí. Bueno, menudo expositor que tenemos, ¿eh? Impresionante. Ya ves que incluso las vieiras, que es muy difícil de localizar, este tipo de vieira tan especial. Bueno, el bonito, que ya sabes que es temporada, que tú eres sí. cocinillas también, eres cocinera ya no cocinillas. Bueno, más cocinillas, Sí. Pero... Y bueno, muchísima variedad. Y decías lo de las vieiras porque hoy creo que va a ir por ahí la receta, ¿no? sí, vamos a hacer hoy la receta que lleva el producto principal, la vieira, y luego cogeremos la verdura, que es coliflor, boniato, y bueno, pues ahora Merche me va a poner 6 vieiras, Sí. y hacemos hoy la prueba. Vale, muy bien. Oye, Merche, la vieira cada vez es un producto que se consume más. Ha ido Sí. creciendo, ¿no? Es que yo creo que antes era como muy desconocida, sin embargo la gente te pregunta ahora cada vez más, se consume más y bueno, y al final vas aprendiendo receticas y cosas que le da salida, sí, sí. O sea que... ¿Tú también lo crees, Pilar? ¿En hostelería habéis empezado a utilizar un poquito más la vieira? Sí, porque hace años la vieira la verdad es que trabajaba muy poco, igual más para rellenos y tal. Sin embargo ahora ya está muy de moda y tiene muchas alternativas a la hora de cocinar. Entonces es un producto que está gustando muchísimo y que los clientes lo demandan, ¿no? Es que al final es de los platos que más salen en la carta. Bueno, lo que tiene un éxito sin duda en esta temporada es el bonito. Hombre, Qué menudo bonito, Merche, que tenemos aquí, ¿no? ¿Cuánto pesa? Unos 15 kilos aproximadamente, sí. La verdad, bueno, vienen eso, de 12 a 15 kilos y la gente lleva mucho para embotar. Y luego para menús, porque bueno, trabajamos mucho tema hostelería, para menús es como muy fácil de repartir, de llevar. O sea que, Porque sí. ¿qué tipo de cliente viene hasta aquí, a esta cooperativa? Hombre, sobre todo son de hostelería, pero también particulares, pero eso es básicamente hostelerías. O sea que... Y aquí podemos encontrar pescados diferentes, ¿no? Que Sí. quizás no encontramos en otros sitios. Y de hecho ahí, bueno, pues tenemos las opciones siempre, un mercado amplio para buscar, ¿no? Localizar productos que igual no son habituales y sí se consiguen. O sea que... Y eso para los hosteleros es una suerte, ¿no? Hombre, es una maravilla porque vienes aciertas seguro, y al final pues ya te conocen, saben qué es lo que quieres y esto es muy importante. Sí, porque además me imagino que cada hostelero también tiene sus Tiene rarezas, sus ¿no, manías, Merche? sí. Sí, bueno, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Sí, Como sí. se dice. Entonces al final pues ya lleva aquí años y ya nos conoce y sabe qué es lo que queremos más o menos en cada momento. Eso es muy importante. Sí, sí. Muy bien, pues nada, cogemos las vieiras. Muchas gracias, Pues Merche. muchas gracias, Buena Merche. mañana. Venga, Gracias. igualmente. Nos vamos a por la verdura, ¿no, Pilar? Eso, bueno, Venga, vamos hasta a luego. coger ahora el boniato y coliflor. Perfecto. Para una receta que va a hacer Pilar, Rubén, y yo no sé si el boniato, no estamos muy acostumbrados, ¿no?, a utilizarlo en la cocina, o por lo Hombre, menos yo, ¿eh? El boniato es un tubérculo como puede ser la patata, que aquí estamos muy acostumbrados a comer patata, pero el boniato es más desconocido, pero bueno, también viene de Sudamérica y allá en Sudamérica es muy conocido. Y es un tubérculo que se caracteriza más por su dulzor. Es la verdad que tiene una forma, igual una similitud de comer muy parecida a la patata, Sí. pero tiende a ser más dulce, la verdad. Se utiliza tanto en postres como frito, la verdad que tiene un montón de utilidades. O sea, que lo podemos cocinar de diferentes formas. Fíjate qué maravilloso. Pues mira, yo normalmente, ahora para el plato que vamos a hacer, lo vamos a cocer al vapor. El que no tiene horno de vapor, pues con agua bien escurrido y hacemos un purecito. Y si no, pues como bien ha dicho Rubén,
pues se puede hacer frito, se puede hacer en Cocido. asado. Lo limpias bien, lo envuelves con papel de plata, asadito al horno. Lo puedes hacer para postres en dulce. Es que tiene un montón de fórmulas y la verdad que es delicioso.